Bueno, chicos, básicamente lo que vamos a comenzar a ver hoy es continuar con la clase de ACV. Vamos a tratar de terminar, es largo. Primero quiero que sepan que cuando uno se va formando en ACV o en neurología vascular, va haciendo su experiencia básicamente y va aprendiendo, ¿no? Dentro de las personas que, que han sido participantes de la experiencia de, de mi formación en ACV están estas personas, a quienes siempre en mis clases trato de honrar. La clase pasada no las tenía, el doctor Forteza, que es jefe de la unidad neurovascular y fundador del programa neurovascular de la Universidad de Miami, el doctor Alejandro Ortiz, que es parte de ese staff y que hoy trabaja también en Argentina y mediante telemedicina para Estados Unidos, la doctora Zurrulla, jefa de la unidad neurovascular del Hospital Italiano, el doctor Coya Machado, que también es del Hospital Italiano, etcétera. Él es el doctor Bianchi, que es de la Universidad de Emory en Estados Unidos, y él es Kilip Chavagal, siempre me cuesta pronunciarlo, también neurovascular de la Universidad de Miami. Son gente que nos colabora en la formación de lo que es la red de cerebro. Una pregunta, ¿escuchan el audio de esa transmisión? Sí, profe. ¿Escuchan bien el audio de la transmisión? Quiero compartirles este video ahora porque es un video que representa lo que es el tratamiento agudo, que es lo que estamos viendo nosotros ahora, y espero que puedan, digamos, escuchar. Fíjense, si no escuchan, me avisen. Bueno. ¿Cómo puede cambiar una vida en 60 minutos? Creo que mi marido ha tenido un ictus. Vamos de camino, la ambulancia llegará en unos 8 minutos. No me encuentro bien, me voy a echar un rato. Paciente con ictus, hora prevista de llegada, 2 minutos. ¿Podemos ir directamente a radiología? Métete en el coche que te llevo al hospital. El médico está esperando en el escáner, vamos. Cuando lleguemos, te dejo en recepción y voy a aparcar. Señor García, ¿puede decirme cuánto pesa? Espero que nos vea alguien pronto. No espere. Actúe rápido y déle una segunda oportunidad a la vida. ¿Es vida montar en bicicleta con sus seres queridos? ¿O adquirir la paciencia para sentarse en una silla de ruedas? ¿Es vida disfrutar de cada momento o ver cómo le pasa por delante? ¿Es vida hacer un discurso en la boda de su hija? ¿O pasar el día intentando aprender a decir su nombre de nuevo? El ictus roba vidas. No deje que el tiempo se lleve las suyas. Haga que cada segundo cuente. Informe al hospital por adelantado. Prepare al paciente rápidamente. Compruebe las contraindicaciones. Haga un TAC. Diagnostique y trate al paciente. 60 minutos igual a vida. Haga que cada segundo cuente. El proyecto Angel es un proyecto que tiene enrolado a muchísimos países, comenzó en Europa. Somos uno de los primeros, el Hospital Vera Barros es uno de los primeros hospitales de Latinoamérica en incorporarse al programa. Es un programa que intenta mejorar la atención de la ACV y de ese programa es SPOT. Ayer nosotros trombolizamos a un paciente en 38 minutos en una institución privada de acá de La Rioja, que era la segunda vez que daba trombolisis, y yo desde mi casa lo he guiado básicamente por telemedicina. Y esto se puede lograr gracias a varias cosas que aparecen en ese video que ustedes han visto, que es básicamente, el principal es educar a la población. O sea, en el ACV hace falta una educación sobre los factores de riesgo, sobre
los síntomas, sobre las distintas cosas que ya vimos nosotros, pero sobre todo enseñarles síntomas básicos como lo que en Estados Unidos se llama el FOST, o en Argentina le podemos decir también el abrazo, que significa el habla, el brazo y la sonrisa. O sea, si hay una debilidad del cuerpo, de un brazo, si hay un problema del habla, si hay un problema del brazo, caída del brazo, debilidad del cuerpo, o una asimetría en la cara, en la sonrisa, el abrazo, o el abrazate, también es una técnica, es un nombre que usamos nosotros. La T significa tiempo, o sea, si aparece el abrazo, abrazate, rápidamente el tiempo es oro en una ACV. El caso de ayer, una señora de 39 años con una hemiplejía del lado derecho, severa, e ingresa. Hay una cosa muy importante. La médica del 107, que ya me conoce, hemos trabajado, ya tomó clases conmigo, no en neurología, sino dentro del hospital, lo que hizo es prenotificar. Llamó por teléfono, me llamó por teléfono a mí directamente, notifica desde la casa la presencia de un problema ACV, y yo desde mi casa he podido dirigir a la paciente al lugar donde había trombolíticos para poder hacerlo. Y desde que entró el paciente al sanatorio privado hasta que se hizo el trombolítico pasaron 38 minutos, y la paciente, con una escala de NIH de 14 puntos, una escala de un ACV moderado, pasó a tener 4 puntos ayer a las 7 de la tarde. Esto fue al mediodía. Eso es porque se necesita premontificar, necesitamos hacer rápidamente una imagen cerebral. O sea, bien llega el paciente a hacerle una imagen cerebral, tomar un test de glucemia, hacer un electrocardiograma y sacar una muestra de sangre para el laboratorio sin necesidad de coagulación, si no hay contraindicaciones que están escritas, poder hacer el tratamiento trombolítico. Voy a pasarme todo esto, que es explicación de lo que hago yo o lo que hacemos nosotros en la red de cerebro. A pasar directamente a algo que ya habíamos visto, algo y lo vamos a repasar, que es lo que yo siempre les hice hincapié en las clases de ACV isquémico agudo. Y ya para terminar esta clase de ACV isquémico y empezar con ACV hemorrágico, es que tienen que recordar la línea de tiempo. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos, para poder hacer la línea de tiempo de 3 horas? Esa línea de tiempo de 3 horas fue publicada en el 95 con un estudio NINS con evidencia 1A para dar trombolíticos del 0 a 3 horas de inicio del síntoma. Luego la extendimos con el estudio ECAS-3 hacia el año 2008, podíamos dar 4.5 horas. Entonces los tiempos que ustedes tienen que saber, que si estamos antes de las 3 horas podemos dar trombolíticos, si estamos antes de las 4.5 horas podemos dar trombolíticos. Si estamos antes de las 6 horas, lo que podemos hacer es dar hacer hemodinamia, ir al cerebro a destapar la arteria. Si estamos antes de las 9 horas, o sea, una ACV, por ejemplo, el despertar, una persona que se despierta, nosotros podemos hacer el enrolamiento por algo que se llama criterios wake up, o sea, de stroke del despertar. Estos son los estudios de Martini, Skate, TNDR, Revascap, Prime, del año 2015, que avalan el uso de trombectomía mecánica, que es entrar con un dispositivo hacia la arteria y destaparla. En el año 2018 se publica y se suspende el estudio Wake Up por una cuestión no solo de beneficios, sino también porque se publicaron otros estudios que ya lo volvían antiético prácticamente. Y en el 2018 se publican los estudios Dawn y Diffuse, que son los estudios que actualmente usamos para el tratamiento, para hacer guiar las trombectomías mecánicas en el mundo, ¿no? Y hace un tiempo se intentó decir que podíamos dar trombolisis endovenosa. Se recuerdan, hasta las 4.5 horas, nosotros podemos dar trombolisis, por decir, trombolisis sistémica. Si no sabemos bien a qué hora se despertó, podemos con resonancia seleccionar a los pacientes y darle trombolíticos también sin saber si era las 4.5, 3 o es un poco más. Eso se llama por imágenes, criterios wake up. Pero a partir de las 4.5 en adelante, tenemos que sí o sí no podemos dar la medicación RTPA, sino tenemos que entrar con un dispositivo a destapar la arteria. Y eso se llama trombectomía mecánica. Y lo podemos hacer hasta las 6 horas, casi sin restricciones, y entre las 6 y las 24 horas, según el estudio DOM 24 horas, según el estudio Diffuse hasta las 16 horas, podemos entrar y destapar esa arteria en algunos pacientes. Ya no son todos posibles de destapar porque va a depender sobre todo de su condición anatómica, que es la circulación colateral.
Bueno, y esto de intentar darle trombolíticos hasta las 9 horas no se pudo ni se pudo comprobar en 4 estudios que se publicaron el año pasado. Así que bueno, dado estas circunstancias, yo lo que quiero que ustedes vean es 3 escenarios posibles en el ACV agudo, o sea, un ACV que está entre menos de 4.5 horas, entre 4.5 y 24 horas y más de 24 horas, o sea, entre 4.5, entre 4.5 y 24 y más de 24. Si tengo menos de 4.5 horas, yo al paciente tengo que evaluarlo para hacer trombolíticos. En todos hacer la tomografía. En todos hacer la tomografía y en todos evaluar trombolíticos. Si tenemos entre 4.5 y 24 horas, también hacer una tomografía. Y ya no es candidato para trombolíticos endovenosos, o sea que sí o sí esto es candidato a trombectomía mecánica. Y más de 24 horas por ahora no hay ningún tratamiento en agudo que nos pueda ayudar más que darle el tratamiento estándar. El tratamiento estándar es aspirina. Ya vamos a ver cómo se va a dar esa aspirina, en algunos casos clopidogrel y también atorvastatina. Fíjense, en todos los pacientes que yo tenga tanto de 4.5, 24, 4.5, tengo que hacer una tomografía o una angioresonancia o una angiotomografía. Lo ideal es hacer una angiotomografía que es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque necesito saber si este paciente tiene una oclusión de la carótida, tiene ocluida la arteria cerebral media, tiene ocluida la arteria cerebral anterior y posterior, qué arteria está ocluida, porque si yo, dependiendo qué vaya a hacer, necesito entrar a un vaso a destaparlo. En La Rioja lo que hacemos, los tomógrafos no tienen angiotac en ningún lugar en La Rioja, por lo cual hacemos angioresonancia, o sea, hago un TAC y luego lo paso, hago el bolo de trombolítico si hace falta y luego lo meto a angioresonancia. Y ahí yo, una vez que hice la angioresonancia o el angiotac, tengo tres opciones posibles. El ACV con oclusión de circulación anterior proximal, o sea, está ocluida la carótida, la arteria cerebral media. El ACV que está ocluida la circulación posterior, por ejemplo, el tronco basilar o algunas vertebrales, y no hay oclusión. ¿Sí? Son las tres posibilidades. Si no hay oclusión, tratamiento estándar. Aspirina, en algunos casos clopidogrel, y altas dosis de estatina. Por ejemplo, atorvastatina 80 miligramos. Si encontramos oclusión de la circulación posterior, hoy vamos a hacer trombectomía mecánica. Hay mucho menos estudios, hay mucho menos experiencia, pero entrar y destapar una arteria basilar no es fácil, pero se puede. Y si nosotros tenemos circulación anterior, si el paciente tiene menos de 6 horas, se acuerda que les había dicho, y si tiene entre 6 y 24. Si entre 0 de menos de 6 horas y tiene los síntomas, se iniciaron antes de las 6 horas, se presenta un core, que es el tamaño del infarto, eso se lo hace con difusión o con resonancia o con tomografía con perfusión, del infarto pequeño y sin hemorragia, con un ASPEC, que es un score tomográfico para ver las imágenes, mayor a 6 y persistencia de síntomas potencialmente discapacitantes, le hago trombectomía mecánica. Y si estamos entre 6 y 24 horas va a depender. Si yo tengo un soft automatizado para para hacer mi medición del volumen del infarto, y si no lo tengo. En La Rioja nosotros no lo tenemos, pero quizás ustedes se van a algún centro en que sí tienen un soft automatizado para el cálculo del volumen. Sí, si hay un soft automatizado, usamos lo que se llaman criterios Down o Diffuse, mejor dicho, los criterios Diffuse, básicamente, en donde un sistema computarizado calcula el tamaño del infarto, calcula el área que se puede recuperar y de acuerdo a eso nos autoriza para trombolizar o no. Y si no, usamos lo que llaman criterios clínicos radiológicos, que es lo que usamos acá. Básicamente, si un paciente tiene mucha clínica con un infarto que se ve pequeño dentro de la resonancia, la difusión por resonancia o la perfusión en la tomografía, quiere decir de que ese paciente se tiene que abrir la arteria porque el infarto todavía es pequeño y se puede salvar mucho territorio que se llama área de penumbra, que es lo que nosotros hablamos en la clase pasada. Y este es un protocolo de ictus que usamos en el Vera Barro, que es un protocolo relativamente actualizado y que me gustaría que ustedes lo sepan porque está basado en la evidencia actual. Lo primero que hacemos cuando entra un paciente con ictus al Vera Barro o a cualquier sanatorio donde trabajamos y le hacemos un TAC que no tenga hemorragia. Recuerden que nosotros no tenemos TAC ni hemorragia. Si tenemos menos de 4.5 horas, vemos una tabla de criterios de exclusión e inclusión para trombolisis endovenosa y la hacemos. Una vez que la hicimos, al paciente lo seguimos evaluando, pero le hacemos y además agregamos ecodoppler de vaso del cuello, ecocardiograma, una angioresonancia, una angiotomografía y un holter cardíaco de 24 horas.
Y después de 24 horas del tratamiento, le ponemos un tratamiento con aspirina, clopidogrel, sí, clopidogrel en algunos casos, y 80 miligramos de atorvastatina. Si la TAC no tiene hemorragia, estamos entre 4.5 horas. Acá dice 15 horas, podríamos poner 24 horas. 15 horas es porque el equipo de hemodinamia, que nos estaba ayudando en un principio, tarda en venir desde Córdoba más o menos unas 7 horas de viaje. Pero acá podría ser entre 4.5 y 24 horas. ¿Y nosotros qué hacemos? Tomamos las medidas generales de glucemia, electrocardiograma, con coagulación, le ponemos dosis periféricas, vemos criterios de trombectomía mecánica, que son ver un ranking, fíjense, de 0 a 1, si mi paciente sea autoválido, un NIH mayor a 10, o sea que tenga un déficit neurológico que sea justificable, que tenga la oclusión de un gran vaso, para eso necesitamos hacer una angioresonancia o una angioTAC, y que el infarto sea menor de un tercio, el territorio de la arteria sea medio, sea un aspecto de 7 o más. Entonces hacemos una resonancia con difusión y angioresonancia y establecemos acá, según la edad, debe ser mayor de 80 años, menor de 80 años, si vamos a hacer trombectomía mecánica. Bueno, y si el paciente tiene más de 24 horas, esto de 15 horas, por favor, quiero que lo salven porque es institucional por el hecho de que tardan en llegar el equipo de hemodinamia de Córdoba. Ahora ya tenemos un equipo de hemodinamia local que intenta algo antes de que llegue el de Córdoba. Más de 24 horas, ¿qué hacemos? Lo tenemos que clasificar en dos cosas: si el ictus es menor o es una IT de alto riesgo, y si el ictus es mayor. ¿A qué le llamamos ictus mayor? Al NIS mayor a 5 puntos. Si el NIS es mayor de 5 puntos, le damos aspirina de carga 300 miligramos y 80 miligramos de aspirina de atorvastatina, y después lo dejamos por 100 miligramos de aspirina por día, más 80 atorvastatina en adelante. ¿Cómo definimos ictus mayor? Ictus menor, perdón, o una ACV menor. Cuando tiene un NIS menor de 4. ¿Estamos? Menor de 4 lo definimos como un ictus menor, o sea, una ACV que es pequeño. ¿Y cómo vemos una IT de alto riesgo o IT mayor? El IT de alto riesgo contiene escala de A, B, C, D, 2 mayor a 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces así los clasifico a los pacientes para tratarlos. ¿Por qué? Porque tanto al ictus menor como al IT mayor le vamos a dar carga de aspirina y carga de clopidogrel. Carga de aspirina y carga de clopidogrel con un mantenimiento posterior de 100 miligramos y 75 respectivamente, y atorvastatina 80. Fíjense, si el ACV es mayor, no le damos clopidogrel. Si el ACV es menor, definido por esto, escala, o el AIT es grande, mayor, ¿sí? Eso ya lo vimos cuando vimos AIT en la clase pasada, que es una ABCD2 mayor de 4 puntos, entonces ahí le damos clopidogrel. Y todo va a tener ecodoppler de cuello, ecocardiograma, angioresonancia y holter cardíaco a las 24 horas. Esta es la planilla que nosotros le hacemos para los pacientes que tienen ictus. La pregunta, fíjense, más importante, ¿sí? ¿Presenta el paciente un déficit neurológico? Esto es para los médicos de la ambulancia. ¿Y a qué hora exacta empezó el déficit neurológico? Lo que hay que preguntar principalmente es a qué hora fue visto última vez bien, o sea, sin síntomas. Ese es el puntaje más importante. Y estos son los datos más importantes. Si tiene déficit, cuándo comenzó la hora, el NIH, qué puntaje tiene, el ranking previo para saber si un paciente no está secuelado y vale la pena trombolizarlo, qué presión arterial tiene, la glucemia, la saturación de oxígeno y un electrocardiograma. Esto es como una ficha que nosotros le damos a los médicos que nos permiten determinar si hay factores que nos den contraindicación para hacer un trombolítico, los antecedentes relevantes para saber, por ejemplo, la epilepsia puede ser, nos dan un imitador de un imitador de ictus, o como dicen en Estados Unidos, un stroke mini. Y si el paciente tuvo manifestaciones clínicas que hayan pensado en hemorragia subaracnoidea, etc. Y dicen los medicamentos para saber cuáles son los que nos permiten seleccionar si el paciente realmente necesita tratamiento. Bueno, chicos, eso terminaríamos con lo que es ACV agudo, y podríamos, digamos, más o menos tener un tratamiento adecuado en agudo. Bien, chicos, abro las preguntas a duda para que ustedes puedan
Decidme si quieren o quieren preguntar algo para sacarte algunas dudas y antes de que nos quedemos ya. Y voy a detener la grabación. Profe, una pregunta. ¿Sí? Diga.